Hola. De repente, los principales medios de comunicación se están volviendo locos sobre la horrible inflación que tenemos por delante. Los precios de las materias primas se están disparando. El viejo mundo se está desmoronando. Prepárate para la hambruna. Hola, de Colombia. Con la gran confusión actual en el mundo, deseo hacer mi parte para acelerar la evolución de la conciencia humana. Por favor, ayuda. Suscríbete y comparte estos vídeos. Gracias. Aquí están los ganadores del primer trimestre en materias primas para 2021. El gran ganador es la propagación de crack de gasolina, que ha subido un 117.5%. La propagación del crack se refiere a la diferencia de precio entre un barril de petróleo crudo y sus subproductos como gasolina, combustible para calefacción y queroseno. El negocio de refinar el petróleo crudo en varios componentes requiere una cuidadosa atención a los precios de mercado de los diversos subproductos. El índice seco báltico se refiere al envío y ha subido un 47.4%. Aceite de soya 25%, petróleo crudo Brent 22%, gasóleo de calefacción casi el 20%, maíz 16.6%, madera 15.6%, soya 9%, bovino vivo 5%, avena 5% y arroz duro 4%. Aquí, en Colombia, nos complace ver que algunos de estos precios suben. El año pasado recibimos en promedio 110.000 pesos por arroba, que es 12.5 kilogramos de café. En 2019 recibimos en promedio 70.000 pesos por arroba y este año el precio es 140.000 pesos por arroba. Además, el año pasado recibimos tan poco por el maíz que en realidad estábamos en negativo después de restar el costo de la mano de obra. A medida que suben los precios del maíz, seguirán los costos de los alimentos porque el maíz se usa en la fabricación de muchos productos. Los precios del maíz subieron aproximadamente un 50% en 2021. Mire este gráfico de maíz, soya y trigo desde junio de 2020 hasta mayo de 2021. Uno de cada 4 enfrentó inseguridad alimentaria en Estados Unidos y esto es solo el comienzo. Los altos precios de la madera añaden miles de dólares al costo de las casas nuevas. Pero lo peor no es la inflación. La escasez de chips de sílico detiene los envíos de equipos agrícolas a los distribuidores. En los Estados Unidos nos encantan nuestras soluciones rápidas que generalmente involucran rescates del gobierno federal. Esta vez, sin embargo, esa solución no funcionará para resolver la escasez. La advertencia es que
la actual escasez de semiconductores durará un par de años. La escasez mundial de chip, de computadora, afectará todos los aspectos de la agricultura durante los próximos 2 años y más allá. Los fabricantes de equipos agrícolas han detenido los equipos a los distribuidores porque no tienen el chip para instalarlos. No solo cosechadoras, sembradoras, la labranza y las ventas de tractores se han visto afectadas, pero incluso los suministros de vehículos todoterreno son limitados. Las piezas, incluso las no eléctricas, también escasean porque los fabricantes de esas piezas utilizan los chips en el proceso de fabricación. A medida que los agricultores integran la tecnología en todos los aspectos del proceso agrícola, estos semiconductores altamente sofisticados se han convertido en la columna vertebral de casi todas las operaciones agrícolas. En Colombia, la mayor parte de la agricultura se realiza con mano de obra humana debido al terreno montañoso. En Brasil, estas son las máquinas que se utilizan para la cosecha de café. ¿Qué pasará con los precios de los alimentos con todas estas interrupciones en el suministro? Además del problema de interrupción del suministro, la infraestructura está fallando, desde el colapso de la red eléctrica de Texas hasta el ciberataque del oleoducto Colonial y la grieta del puente I-40, la infraestructura en los Estados Unidos parece estar fallando miserablemente. Esta es una imagen de la viga masiva fracturada. La reparación podría tardar semanas, sino meses, en solucionarse. La historia más grande es el cierre del río Mississippi, que es una vía fluvial crítica para el transporte de productos agrícolas. John Casey es un ex científico de la NASA. Escribió el libro Upheaval. ¿Por qué terremotos catastróficos pronto golpearán a los Estados Unidos? El autor explica que cuando el Sol entra en una fase de energía reducida, produce un clima más frío y los peores terremotos que jamás hayamos visto. Aquí hay una historia más. Interrupción ferroviaria del Reino Unido, causada por grietas que se espera que dure semanas. Un portavoz de Hitachi dijo que las grietas están en el punto de elevación debajo de los vagones del tren. Y aquí hay una imagen más. Estos y muchos más desafíos se intensificarán. ¿Lo aceptamos o no? Es importante estar consciente y comprender que lo divino tiene un plan. Nos enfrentamos al fin de la humanidad porque el ser humano está listo para la evolución hacia la nueva especie, el ser divino. Estamos en medio de este momento crucial en el que el viejo mundo todavía es evidente. A medida que la nueva materia divina crece dentro de nuestros propios cuerpos, ha llegado el momento de la siguiente etapa del destino humano, la nueva especie
di Ésica. ¿Elegirás alienarte con el plan divino o el plan luciferino? Debido a mi pacífica falta de cooperación, fui a prisión. Describo mi experiencia en la cárcel en mi libro La verdadera libertad está adentro de mí. Consulte mi sitio web. La única solución es muy simple. Debo conectarme con mi verdadero yo, mi alma. Fácil de decir, no tan fácil de hacer. Vaya a acción ahora y elija entre escuchar su mente, el ego mentiroso y las autoridades externas o escuchar su alma, la autoridad interna. Ofrezco talleres en Popayán, Colombia, y herramientas para que encuentre su solución individual haciendo contacto con su alma. Entonces su alma lo guiará efectivamente a través de la turbulenta y duradera transición que se avecina. También aprenda sobre el valor y los beneficios para la salud de Sacha Inchi. Amor infinito.